Buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a entrar al estudio de nuestro tema, la personalidad y la esencia. Primeramente, partamos del punto que estos estudios, el enfoque de este tema, corresponde al estudio de la psicología del despertar de la conciencia. Esta psicología del despertar de la conciencia implica que usted se la va a aplicar a sí mismo, que es un estudio de la psicología humana no para emplearla, aplicarla en otro ser humano, sino que directamente para que usted se la aplique, la desarrolle, usted en el estudio sobre sí mismo, emplee esta psicología y poco a poco se vaya descubriendo, se vaya conociendo. Entonces el enfoque es hacia nuestro propio estudio, hacia nuestro propio conocimiento. Desde hace siglos, los maestros iluminados han entregado esta división en dos aspectos muy importantes: la personalidad y la esencia. Entremos entonces al estudio y digamos que cuando un ser humano nace, nacen tres máquinas. La una independiente totalmente de la otra. Estas tres máquinas no tienen nada en común. Estas tres máquinas, cada uno tiene su formación y luego su desarrollo. La primera sería el cuerpo humano. La segunda, la esencia, y la tercera, la personalidad. Como nosotros comprendemos, no depende de nada en absoluto de nosotros, el cuerpo físico con el que nacemos. Nadie de nosotros ha decidido, ha pensado o ha pedido las características de su cuerpo físico, los estados de salud, de vitalidad, sus características básicas, color de la piel. Eso no lo hemos pedido, lo recibimos. Entonces esta máquina, la primera, diríamos, está regida por varios elementos, como la herencia, como las circunstancias en las que vive, la situación geográfica, etcétera, etcétera. Leyes biológicas que nos explican el desarrollo del cuerpo humano. La segunda, la esencia, es esa partícula profunda, como lo dice la palabra. La esencia sería el substratum, lo que destilamos nosotros, por ejemplo, de 1 tonelada de pétalos de rosas. Nosotros lograremos destilar quizás 1 onza de esencia de perfume de rosas. Asimismo, el ser humano tiene una quinta esencia, la parte profunda, eterna, divina del ser humano. Ese es el segundo elemento, la esencia. Y luego, el tercero, entonces encontramos la personalidad. Esta personalidad va formando, desarrollando en base a las circunstancias, el medio ambiente que rodea a la criatura y que conforme va creciendo, va formando poco a poco cada película que nos rodea, que le llamamos personalidad. En los primeros 3 años de vida de todo bebé, de esta criatura, se manifiesta entonces algo mucho más profundo. En estos primeros años, que no está formada la personalidad, que recién comienza poco a poco a desarrollarse esta fina máscara de personalidad, entonces tiene oportunidad la esencia para manifestarse. La esencia, diríamos, que es esa partícula divina, inmortal, eterna, lo real, lo confiable en el ser humano. Todo bebé
vemos que es muy hermoso, que es tan bello, que cuando sonríe ilumina toda la habitación, y cuando nosotros quizás hasta nos acercamos, el cuerpo del bebé hasta tiene un aroma, un olor tan agradable. ¿Por qué? Porque se está expresando esta partícula eseral en forma directa. Y la esencia, diríamos, se expresa a través de sus gustos, las apetencias, sus sentimientos más simples, sus emociones, sus simpatías. Ahí se va expresando la esencia. Durante los primeros 3, 4 años, entonces hay oportunidad para que la esencia crezca, se alimente, se desarrolle, pero realmente es muy poco tiempo. A los 3 o 4 años ya comienza a expresarse la personalidad, comienza a manifestarse la personalidad y entonces la esencia va deteniendo su desarrollo, va expresándose menos, va teniendo menos oportunidad de expresarse y como consecuencia se detiene, se estanca su crecimiento. Decimos entonces que si estudiamos personalidad y esencia, vamos a dividir este proceso en 3 grandes etapas. La primera etapa es esta, cuando la esencia tiene esa oportunidad de expresarse directamente, de recibir todas las influencias de la vida, las impresiones de la vida, esto lo alimenta, lo fortalece y crece, se desarrolla. 3, 4 añitos. Pero luego comienza a manifestarse gradualmente la personalidad con toda la información, y aquí entra la palabra educación. La educación va cristalizando y va formando la personalidad, y esta personalidad entonces se va expresando progresivamente y en la misma proporción se va deteniendo el desarrollo de la esencia, lo innato, lo nuestro, lo propio, lo que auténticamente somos, nuestra verdad. Dese cuenta entonces que esta primera etapa le vamos a llamar a este periodo tan corto de 3, 4 años en que la esencia se expresa directamente. Ahí la esencia se expresa en forma natural, espontánea, salvaje, ingenua muchas veces, con esa inocencia supina. Ahí tenemos la expresión de la esencia, donde usted necesita de nuevo darle la oportunidad a que la esencia continúe su crecimiento, a que la esencia continúe el crecimiento que detuvo allá a la edad de 3 o 4 años. ¿Y cómo lo va a hacer ahora? Pues precisamente las enseñanzas profundas de todas las grandes religiones, las enseñanzas de la psicología del despertar de la conciencia, nos llevan a esta tercera etapa, en la cual la personalidad ya formada, madura, equilibrada, tiene que ponerse al servicio de la esencia. En que la personalidad ya desarrollada tiene que alinearse al desarrollo de la esencia. ¿Y cómo lo logra usted? Pues lo logra a través de ciertas prácticas, a través del método, del sistema en la cual la personalidad, con todos sus conocimientos, los va transmitiendo, los va interiorizando a la esencia. Nosotros decimos que la personalidad entonces debe aprender a hacerse pasiva y la esencia va entrando en actividad. Se pasa
a una etapa en que la esencia trabaja activamente, tiene la polaridad activa y la personalidad comienza a hacerse cada vez más pasiva. Esta tercera etapa nos da la posibilidad de continuar ese crecimiento interior, ese desarrollo interior. Por ejemplo, también podríamos mencionar que hay casos muy particulares en los que la esencia de la primera etapa puede continuar desarrollándose, puede continuar creciendo, pero generalmente es en personas que viven en el seno de la naturaleza, que comparten mucho con la naturaleza, que llevan una vida difícil, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, que enfrentan constantemente peligros. Entonces estas personas desarrollan más la esencia, pero desafortunadamente no reciben la educación, la ilustración, la cultura, y entonces la personalidad se queda sin el desarrollo. Son muy pocas las personas en las que encontraríamos una esencia más desarrollada que la personalidad. Pero aún ahí, en estos casos, no podríamos hablar que se puede pasar a la tercera etapa porque se necesita de una personalidad bien desarrollada para luego ponerla al servicio de la esencia para que continúe su crecimiento profundo, amplio. Es así como podemos encontrar estos fenómenos. Allá en el Oriente, a través de ciertas prácticas, a través de ciertos ejercicios o experimentos, podríamos decir, es posible separar la personalidad de la esencia. Pero en estos experimentos, a través de estas prácticas, podríamos encontrar que en una persona como nosotros, común y corriente, entonces la personalidad está bien cultivada, bien desarrollada, con toda la educación primaria, secundaria, universitaria, masterados, estudios de especialización, cursos, etcétera. Encontramos una personalidad bien desarrollada. Quizás propone ideas trascendentes, quizás habla con pomposidad, quizás se expresa a través de grandes principios filosóficos, etc. Pero cuando separamos a la esencia, encontramos que en la esencia hay algo simple, muy natural, espontáneo, primitivo, subdesarrollada completamente. Y lo único que esta esencia puede expresar son instintos muy simples, emociones muy sencillas, gustos, algo que le disgusta, no le gusta el frío, le gusta el calor, quiere tomarse un helado, necesita salir al sol, quiere hacer un poco de ejercicio físico o quizás simplemente descansa. Al separar estos dos elementos nos encontramos con la sorpresa, con que grandes intelectuales únicamente son personalidad, pero la esencia ha quedado subdesarrollada, ha quedado completamente, diría yo, estancada en un crecimiento incipiente. Ahí puede usted ver que mucha gente, muchos intelectuales, mucha gente muy ilustrada no tiene nada propio. Todo está en la personalidad, en lo adquirido, en lo prestado, en lo que hemos tomado de los demás, en lo que hemos robado del medio. Y que de lo propio, lo innato, lo nuestro, hay muy poco, muy escaso. Esa es, diríamos, la realidad de la mayoría de nosotros. Resulta que de tanto usar esta máscara, de tanto usar este abrigo,
nosotros nos hemos olvidado quiénes somos. Y lo que nosotros somos auténticamente es la esencia, lo verídico en nosotros, lo real, lo confiable, lo propio, lo eterno, lo inmortal, está en la esencia. Es entonces cuando usted comienza a autoobservar su personalidad, comienza a ponerle atención a las manifestaciones estas de la personalidad, y a través de la respiración profunda, a través de la autoobservación, a través de la práctica continua de la meditación, la personalidad se va haciendo pasiva. Y al hacer la personalidad pasiva, esto implica que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetran este círculo y llegan hasta el centro, hasta la esencia. Y la esencia aquí se toma su tiempo, la esencia aquí con creatividad, con sabiduría, responde. Y esta respuesta entonces es sabia, es justa, es apropiada para las circunstancias. Y esta respuesta es lo que llamamos conciencia. La conciencia es la expresión de la esencia. La conciencia es la manifestación de la esencia de esta partícula divina, eterna, que usted tiene. Darle oportunidad a que se exprese su esencia es el trabajo. Todas las enseñanzas de las grandes religiones y de los evangelios crísticos, por ejemplo, tienen esa idea, que es la idea sobre la tercera etapa, sobre el trabajo que tenemos que realizar. Ese trabajo de que usted, como decía Jesús, no lave el plato solo por fuera, sino que lave el plato por dentro. Eso implica el trabajo de que usted no se quede en la personalidad, sino que se quede, que entre, que penetre al centro. Otro ejemplo que podríamos poner es que la esencia es como la joya de oro, es como la pepa de oro que usted tiene. Pero quizás este anillo o esta pepa de oro, esta pepita de oro, se le cae a usted entre el fango, se le cae entre el lodo, se le cae entre el estiércol, y usted la recoge, y cuando recoge la pepa y la pone en su mano, puede ser que entre un amigo y le diga, oye, ¿qué tienes ahí en la mano? Tienes un poco de lodo, un poco de estiércol. Pero usted sabe muy bien que adentro está una pepita de oro. Usted tiene que lavarla, limpiarla, y ahí queda con todo su resplandor y belleza la esencia, la pepita de oro. Esa es nuestra situación actual. Esa es precisamente la tercera etapa en la que usted tiene que hacer ese trabajo interior de que se pueda manifestar esa parte profunda y exterior. Repitamos entonces cómo. Primeramente, que la personalidad se alinee a la esencia. Esto quiere decir que su esencia está buscando tales objetivos de trascendencia. Si usted desde la esencia siente el impulso espiritual, esos grandes anhelos de búsqueda de trascendencia, si usted siente esa sed de crecimiento interior, de hacer las cosas bien hechas, de querer crecer interiormente, entonces la personalidad tiene que alinearse hacia esos objetivos. Pero si la personalidad está buscando otras cosas, como por ejemplo búsqueda de poder, búsqueda de prestigio, búsqueda de respetabilidad, búsqueda de éxito a como sea en la vida externa y mecánica, entonces lógicamente que ahí usted entenderá lo que significa alinear la personalidad a la esencia. El otro punto es que la personalidad se torne pasiva y la esencia se torne activa. Para esto tenemos las prácticas.
Para esto tenemos cierta enseñanza que usted, con meditación, que usted a través de ejercicios de recordación íntima, de ubicarse en el aquí y ahora, usted pueda darle oportunidad a que se exprese su esencia. También implica de que la personalidad se vuelva dúctil, la personalidad se vuelva permeable, de tal manera que las impresiones de la vida penetren, lleguen hasta el centro y ésta comience a recibir alimento, crezca, se desarrolle y desde la esencia, usted pueda responder con sabiduría, pueda responder con equilibrio, pueda responder con creatividad desde su esencia. También implica que en la segunda etapa, usted desarrolló una buena personalidad, una fuerte personalidad, una rica personalidad. Ahora es el momento en que todo esto, la personalidad lo transmita a la esencia. Que la personalidad logre hacer la transmisión de todos estos conocimientos, dones, talentos, hasta su esencia. Y aquí, poco a poco, se van haciendo permanentes. Aquí, poco a poco, quedan ya desarrollados completamente. Pongamos un ejemplo. Usted, gracias a una buena educación, usted, gracias a una buena formación, en su vida se maneja con honestidad. Pero este valor de sinceridad y de honestidad, usted tiene que incorporarlo bien al fondo, que llegue hasta su esencia, a través de la práctica a lo largo de años y años de honestidad, de sinceridad, de realmente serle fiel a la verdad. Usted va haciendo que esta virtud penetre y llegue a su esencia. La esencia entonces lo expresará y sabrá con las palabras indicadas, en el momento preciso, a las personas que corresponden. Será con ellas indicada, será con ellas sincera, honesta, pero con todo el conocimiento desde la esencia. Cada uno de los valores, cada uno de los dones, de los talentos que usted a través de su educación, de su formación, va cultivando, va desarrollando, deben de ser transmitidos hasta la esencia. Este es el trabajo de la tercera etapa. También hablamos de que la esencia entonces aprende de la personalidad. En esta tercera etapa, la esencia se nutre con todos los aprendizajes que primeramente ha asimilado la personalidad y ahora lo transmite a la esencia. Entonces decimos que la esencia aprende de la personalidad. Cada uno de nosotros, a través de su proceso de vida, va creando esta rica personalidad. Pero en la tercera etapa, la personalidad debe de alimentar a la esencia. Pongamos ejemplos. Vamos a imaginar una semilla. Usted conoce, por ejemplo, una nuez que tiene una cáscara dura. Pero si la semilla va a germinar, entonces todos los nutrientes que necesita para que se desarrolle están ahí, en la cáscara. Por ejemplo, un huevo. Usted ve que del huevo sale un pollito, pero el pollo se va formando y este pollo que se va incubando, desarrollando allá adentro, tiene que tener los nutrientes para irse formando. Hasta tal grado que cuando el pollo rompe el huevo y sale, ya sale completo. Como un pollo, como un pollito. Entonces, ¿qué diríamos? Así es la personalidad. La personalidad tiene todos los nutrientes para que luego los transmita a la esencia y la esencia se desarrolle, crezca
gracias a la personalidad. Estas son las 3 etapas que debemos de comprender muy bien. Usted tiene una idea entonces que necesita en la segunda etapa formar una personalidad fuerte, rica, profunda, plena, equilibrada, sana, para que sirva en la tercera etapa y esta esencia pueda desarrollarse. Cuando la esencia se desarrolla completamente, se expresa como conciencia. Y cuando esta conciencia crece, entonces hablamos de un maestro iluminado. Pero ¿de dónde ha sacado todos sus valores? Necesita ese equilibrio entre esencia y personalidad. La esencia se expresa como conciencia, pero imagínese, en las circunstancias de nosotros, los comunes y corrientes, la esencia está enfrascada, embotellada dentro del ego. Un 97% de la esencia está enfrascada en el ego. Y únicamente tenemos libre un 3%, que es la conciencia que está libre y que la hemos estudiado en otra de estas clases, en otro de estos temas. Entonces, la esencia como principio divino está enfrascado en el ego en un 97%. Y con la esencia libre de un 3% es que nos expresamos como conciencia en la toma de decisiones, en lo que elegimos, en lo que decidimos, en lo que preferimos. Cada uno de nuestros actos demuestra este grado de esencia libre en nuestras vidas. En esta tercera etapa, usted va a encontrar entonces las enseñanzas, como por ejemplo, entenderíamos mejor y con profundidad la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo allá, llegó el momento en que estaba comiendo cáscaras. El hijo pródigo estaba allá, quizás en el mundo que le gustaba de libertinaje, etcétera, pero llegó un momento en que se cansó y vuelve de regreso al Padre. Es decir, que entramos a la tercera etapa en que volvemos a lo nuestro, lo eterno, lo divino, para que podamos desarrollarlo. La esencia es lo duradero, lo propio, lo que usted logra interiorizar a la esencia, lo que usted logra cultivar desde la esencia, eso permanece. Permanece a lo largo del tiempo y del espacio. Es su crecimiento vertical, es su crecimiento interior, su desarrollo interior, lo que usted auténticamente es, lo que usted verídicamente es. Hablamos entonces que un hombre que se cultiva desde lo interior deja de ser una imitación. Porque usted desde la personalidad diríamos que es un ser humano artificial. Es un hombre por imitación. Y somos la imitación de un hombre bueno. Pero realmente en el fondo todavía nos falta ser auténticamente un hombre bueno. Dejar de ser una imitación y ser auténticamente desde el fondo, desde la esencia, ser un buen hombre. Recuerde otro ejemplo muy bonito, que usted me ve acá, imagine que tengo también un abrigo de invierno y primeramente, para que usted llegue a conocerme como soy, tendría que quitarme el abrigo, luego el saco, corbata, luego la camisa, la camisetilla, y ahí el médico podría auscultarme, curarme una herida, hacerme ciertos exámenes ya directamente sobre mi cuerpo. De la misma manera, psicológicamente hablando,
Vamos a estudiar las diferentes estructuras que nos conforman, las diferentes estructuras psicológicas que nos componen. Y hoy hablamos entonces de quitarnos el abrigo, la personalidad, para luego ir conociendo el ego, para luego ir conociendo otros funcionalismos y usted llegue realmente a conocerse en lo más profundo e interno. Nuestra realidad auténtica está aquí, en el centro, en la esencia. Cuando hablamos de estas capas psicológicas, usted también puede imaginar una cebolla. Usted a una cebolla le quita una capa, le quita la siguiente, y por fin llega usted al núcleo, a la esencia. De esta manera vamos a estudiarnos, vamos a tratar de conocernos, porque esta división de estos dos principios de personalidad y esencia rigen muchas de nuestras funciones. Al inicio pareciera muy teórica esta división, pero conforme usted avance en autoobservarse, conforme usted avance en su meditación, usted va a ir dándose cuenta de lo que viene de la personalidad y de lo que viene en usted desde su esencia. Recuerde, de la personalidad vienen las reacciones más mecánicas, automáticas, compulsivas. Cuando vivimos en modo automático, usted diría que estamos viviendo desde la personalidad, desde la máscara. Queremos que usted viva desde lo que es, desde su profundidad, desde la parte más íntima y real, como es su esencia. Hay otro ejemplo también que me gusta, muy interesante. ¿Se recuerda usted de la antigüedad? No hace mucho, pero creo que ahora ya no se vive tanto. Existían los bailes de carnaval o los bailes de Año Nuevo y asistíamos cada uno con un disfraz y con una máscara. Todos llegábamos bien disfrazados y luego disfrutábamos de la fiesta con estos lindos disfraces, con esas lindas máscaras. Disfrutábamos del baile, de la música. Pero qué interesante que a las 12 de la noche se apagaba la luz, se detenía la música por un momento y cada uno tenía que sacarse la máscara y nos dábamos cuenta quién estaba detrás de cada uno de los disfraces tan elegantes. Recuerde usted que igual va a pasar en nuestra vida. Va a llegar un momento en que tenemos que quitarnos la máscara. Esta máscara es la personalidad y va a quedar la esencia. Ojalá que esta esencia no esté tan subdesarrollada, tan incipiente, tan infantil, tan inmadura. Cada uno de nosotros debe cultivar lo eterno, lo duradero, y la parte eterna, divina, profunda en nosotros es esta, la esencia. Pero esta sociedad en la actualidad requiere de autómatas. Esta cultura, esta civilización actual requiere de autómatas, entonces nos hemos dedicado solo al desarrollo de la personalidad. Y quizás llegamos hasta el fin de nuestros días únicamente enfocándonos, viviendo nuestras situaciones desde la personalidad. Los síntomas, les repito, para cuando usted necesite buscar profundidad, los síntomas para que usted se acerque a estos estudios, a estas escuelas, porque para entrar a esta tercera etapa de desarrollo, usted necesita de una escuela, usted necesita de la disciplina de una escuela, usted necesita de la presión de una escuela, para que con el método, con el sistema, con las prácticas, usted entonces supere esa etapa de hastío,
de aburrimiento, de vacío, que puede sentir con frecuencia cuando ya ha logrado un buen nivel de éxito, de convertirse en un buen dueño de casa, de convertirse en un ciudadano respetable, honorable, con fortuna, con propiedades, con una linda familia. Cuando usted ya alcanza todo eso, entonces usted se pregunta, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué viene? Y usted siente esa necesidad, siente esa sed, ese anhelo de crecimiento, pero ya ha logrado lo externo. Ese es el momento para que usted busque una escuela, para que usted busque un conocimiento, para que usted realmente entre en esta tercera etapa y logre el desarrollo de su esencia. Terminemos diciendo que en la esencia están todas sus potencialidades. Esta tercera etapa no es obligatoria para la naturaleza. No la exige la vida para que usted tenga éxito. Es una etapa muy voluntaria. Es una etapa que es un lujo para muchas personas que sienten esos grandes anhelos de trascendencia, de búsqueda de trascendencia. Hay dos tipos de educación. La primera educación corresponde a la segunda etapa, a la etapa de formación de la personalidad, de robustecerla, de desarrollarla al máximo, diríamos. Una personalidad fuerte, rica, sana. Pero cuando usted quiere entrar a la tercera etapa, necesita una segunda educación. Esta segunda educación es la que da estas escuelas. Esta escuela de enseñanza del despertar de la conciencia precisamente es para impartir esta segunda educación. Lo felicitamos a usted por tener una muy buena primera educación y lo motivamos para que usted se interese, busque esta segunda educación. Finalmente, diríamos que queremos nuestro desarrollo desde lo más profundo y ese desarrollo de la esencia tiene un método que queremos presentarle. Dejamos hasta acá nuestro tema y agradecemos su atención. Buenas tardes.